¿Por qué tomo un long en la apertura de Asia en nueva semana? Bueno, voy a retomar esta semana el hecho de compartir algunas cosas en mi canal de YouTube, en vista de que he terminado compromisos con sesiones live privadas durante 2 semanas. Y quisiera explicar por qué tomo este trade. Ludopatía, FOMO. ¿Por qué arriesgarse a operar un domingo en apertura y un long por encima de un gap alcista? Bueno, voy a explicar brevemente de qué se trata. Sí, quiero resaltar este asunto del gap. La estadística, cosa que gusta muchísimo en el mundo del trading, el tema de la estadística para poder, digamos, confirmar las elecciones que se hagan sobre pautas y patrones. La estadística dice que de 10 gaps en apertura de mercado, 8 son cerrados y 2, es decir, el porcentaje menor, se mantienen durante un buen tiempo. Voy a explicar brevemente cuál es el argumento que me permite operar en el porcentaje desfavorable, en ese porcentaje de 2 que se mantienen abiertos. Voy a explicar brevemente. Aquí tengo un planteamiento que hacía yo para el viernes, un viernes muy difícil. Usualmente no los opero, lo operé porque tenía una sesión privada. En este planteamiento del viernes, yo estoy esperando que el precio venga a esta zona para venir al 45 y al 50. Dos niveles de valor bastante simétricos, muy cercanos, que me permite entender dentro de mi manera de analizar el mercado que cuando se capture el 50 se activa el 45, se activa inmediatamente el 50 y los dos niveles deben ser resueltos. El mercado finalmente no viene hasta mi escenario. Fue un día bastante negociado en zigzag, si hace un retroceso hasta este nivel aproximadamente, y después sube. Fíjense cómo digamos en medio de la sesión analizamos la conducta del operador en los intercambios de microestructura y tomamos un trade con buena velocidad, sin mucha negociación, y acá yo decido abandonar el mercado a pesar de que mi target primero es el 45. No me gusta lo que veo y el precio inmediatamente se regresa. Todas estas sesiones son grabadas, pero pues no las puedo compartir. Entonces el precio regresa. Yo no, un viernes, un lunes no hago un tipo de trading diferente a este. Soy más holder un martes, un miércoles y un jueves. Evidentemente después de que me salgo el precio es un número importante de velas con el precio por debajo de mi salida, cosa que no estoy, digamos, dispuesto a soportar en un día en donde se negocia tanto. Finalmente el precio viene al 45, digamos, tiene un interés con pasivos muy fuerte y lo regresan. Pero también cabe notar que el 50, que está en el planteamiento inicial, el 50 es objeto de una defensa muy fuerte. Como lo dije al inicio del video, al tocar 45 activa el 50 y esto significa que va a ser capturado, que la intención del operador será que sea capturado. Bueno, ¿qué sucedió? Este es mi trade en Asia. Empezamos con el gap, yo entro al mercado. Pueden notar cómo el interés se va posicionando por encima en una compresión. Yo pongo aquí compresión o magnetismo atrayendo el precio. Y nuevamente mi target es el 50 porque está pendiente desde el viernes. Pongo aquí mi nivel de valor pendiente y activo desde el viernes. Yo siempre pongo mi salida 1 o 2 puntos por detrás de los niveles objetivos. Mi riesgo, digamos que mi riesgo está aquí por debajo del gap. Digamos que la estadística dice que el gap es llenado y el precio continúa en alza en la mayoría de los casos. A mí no me interesa que el gap se llene y sostenerlo al alza, porque en mi manera de analizar, si el gap es llenado, esto todo se anula. Es posible que suba, pero al ser llenado en este tipo de apertura con un nivel pendiente por encima, significa que el precio está débil y irá mucho más abajo, entonces no es de mi interés. Yo igual tengo un soporte buy comprador que me permite hacer esta lectura. Entonces pues tomo el trade en apertura usando el gap alcista como gatillo y
Y repito, yendo en contra de lo que dice la estadística, aquí digamos es el curso del trade. Podemos ver cómo se da la compresión. Es una compresión bastante interesante, a pesar de que digamos el spoofing aquí en las limitadas empieza a crear una divergencia pequeña. Yo hago una lectura como desde el lado positivo, y aquí vengo arrastrando pues el trade y viendo cómo empiezan a retirar. Entonces aquí retiramos para subir, y pues menuda coincidencia, y es que toman el 150, que es el nivel pendiente desde el viernes. Dentro de mi análisis lo toman como la defensa fuerte. Entonces yo por esa razón, cuando noto esta compresión y noto esto, persigo el precio muy de cerca, porque me indica que vamos a tener una defensa muy fuerte, muy fuerte. Yo hago esta anotación, el precio me saca y dejo esta anotación, ¿no? Defensa del nivel muy fuerte, estoy fuera por reinicio de movimiento, puntos más abajo. ¿Qué reinicio del movimiento? Y es que la idea del precio es llegar al 150. Para que ello requiere, digamos, una fuerza importante, no solamente para llegar allí, sino para evitar el cierre del gap. Y de momento la lectura que se hace es que la fuerza no es suficiente para reiniciar este movimiento. Deberá venir puntos más abajo, y yo pues no estoy dispuesto a sostener eso. Esta es mi salida, y podrán notar la cantidad de tiempo que ha estado por debajo para volver a intentar llegar arriba. ¿Qué está haciendo el precio en este momento? Aquí está, intentando llegar al 150, que digamos es la dirección objetiva más posible. Reitero, por nivel pendiente desde el viernes, viernes en el que no tuvimos liquidaciones importantes. Entonces digamos, dentro de los intercambios de la estructura y el interés del operador, es un nivel totalmente pendiente. Cosa diferente sería si hubiésemos digamos afrontado un viernes con una conducta mucho más de sell-off, de intercambios muy grandes, ¿no? Es más o menos el contexto de por qué me atrevo a operar en contra de una estadística tan fuerte como la de los cierres de los gap, y por qué tengo tan claro que la dirección del precio, habiendo iniciado con gap alcista, sería esta. Vamos a tener esta semana un mercado muy interesante. Yo, cuando veo estos mercados que están confirmando un techo para descansar de una tendencia, digamos, fuertemente apoyada en semanas y semanas al hilo, como la tendencia alcista, pues el mercado se torna bastante complejo de leer desde lo estructural, desde el volumen, y suele funcionar en microestructura por tramos de intercambio muy pequeños. Entonces me gusta operar los tramos decisivos con momentum y no operar estas negociaciones. Vamos a ver qué nos permite hacer el mercado esta semana. Espero que todos tengan muchos profits.